pude saludar. Y a los hermanos del Zoom, no sé, ¿hay hermanos en el Zoom? Está Raquel, Mario, Irma, ¿eh? y esposas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, hermanas? ¿Qué dicen? Bueno, vamos a meditar, hermanos, brevemente en pasajes muy conocidos. Bueno, por eso pedí el coro. De verdad que no estaba seguro si tenía que hablar. Yo vi que nadie se levantaba. Yo por la duda traía algo porque estaba en duda. En ¿Estaba qué? Sí, 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 supongo, pero yo hacía cálculo no hace rato, debe ser seguro. Entonces digo, bueno, preparaba algo mientras viajaba, y me acordé del coro Todo Alarmado. Pensé que era un coro que es conocido. Bueno, claro, yo lo cantaba hace 25 años, parece que fuera ayer. Hay chicos que hace 25 años no habían nacido, entonces para nosotros 25 años fue ayer. Entonces digo, yo lo parecía que lo cantaba siempre. Entonces eso es lo que a veces sucede. Y me acordaba de este coro, tenemos coros muy lindos atrás del himnario, que son muy apropiados, con letras bien de las escrituras. Y bueno, el pasaje que vamos a leer justamente está en Efesios, capítulo 6, de la carta del apóstol Pablo. Saben que el apóstol Pablo, este, cuando escribió esta carta, dicen que es la primer carta que escribió estando en prisión. Tuvo 3 prisiones, la última, por supuesto, fue ejecutado y tuvo libertad de escribir, cosa que las cartas de la prisión tienen una inspiración más fuerte, pareciera, allí en ese lugar. ¿M? Estaba hacinado, sin luz. Imagina ustedes lo que son las cárceles de esos lugares, de los romanos. No tenían compasión con sus víctimas, y menos siendo judíos. ¿M? Pero Pablo gozaba de la ciudadanía romana y en alguna una medida eso le ayudó enormemente para poder escribir y tener visitas que le podían llevar las cartas y recibir novedades de los hermanos. Esa ciudadanía romana le ayudó muchísimo, así que lo tenían más en cuenta. Entonces él allí en la prisión veía seguramente los ejercicios que hacían los militares, los soldados, y en esa observación, indudablemente el Espíritu de Dios le guió a escribir esta porción tan emblemática que tenemos en Efesios capítulo 6, a partir del versículo 10, que dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Bueno,
no solamente estaba preso en una celda, sino que estaba encadenado. Acá lo está diciendo claramente, y en otras porciones también lo dice así, embajador en cadenas, dice. Así que qué peligroso este delincuente, ¿no? Que tenía que tener esta situación. Bueno, como son las cartas de Pablo, al principio él da una parte así como, digamos, teórica, dicen otros, y la última parte práctica, así de 6 capítulos. Las primeras 3 les habla a los creyentes de la situación de beneficio que tenemos por ser hijos de Dios. Hemos sido benditos con toda bendición espiritual en los lugares celestes para iniciar esta carta. Y esta carta es mostrar la posición de privilegio que tenemos los creyentes. Pero en esa posición de privilegio él no se queda solamente ahí, sino que dice que es en vista de esa posición de privilegio, en vista de esa bendición maravillosa, no nos quedemos disfrutando, contentos solamente con esa bendición. Nosotros tenemos que actuar y conducirnos conforme a esa bendición. Así que hay una parte práctica de la cual el creyente tiene que saber que no debe conformarse solamente con ser bendecido, sino con vivir esa bendición y con mostrar esa actitud que el Señor nos ha privilegiado, de ser benditos con todas bendiciones espirituales, inicia esta carta. De manera que nosotros no tenemos necesidad de ninguna bendición más, las tenemos todas. Dice, bueno, que Dios te bendiga. Para nosotros es un deseo. ¿Eh? Hay gente que dice, bueno, yo te bendigo. Es un deseo. Yo no tengo poder de bendición. Yo deseo que Dios te bendiga. Ahí es otra cosa. Los profetas sí tenían esa facultad especial, porque eran hombres señalados por un motivo especial, pero después ya no. Ya ahora que ha venido el Espíritu Santo en cada uno de los creyentes, ya somos bendecidos por la presencia del Espíritu Santo. De manera entonces de que ya tenemos todas las bendiciones. Y el deseo es bueno cuando decimos que Dios les bendiga. Eso es bárbaro, eso es escritural. Pero no tenemos nosotros una posición de privilegio para que al otro le vaya bien. Digo, yo te deseo que te vaya bien. O sea, Dios quiera que te vaya bien. Y vamos a orar para que Dios te bendiga. Así que las bendiciones las tenemos todas. No tenemos más que tomarlas porque están al alcance de nuestra mano. Para ello tenemos que conducirnos y para ello tenemos que conocer la palabra de Dios, para saber cómo actuar y cómo conducirnos. Hay que conocer la palabra de Dios. Y conocer la palabra de Dios significa conocer al Dios de la palabra. ¿Eh? Bueno, por eso comienza diciendo en el verso 10, por lo demás, hermanos, que sí que había algo que estaba diciendo, algo que estaba señalando, la conducta de los cristianos como padres, como hijos, ¿eh? Pero después dice, bueno, por lo demás, o sea, agregando otra cosa más. ¿Qué le va a agregar al final de esta epístola o carta a los que está escribiendo, a quienes está escribiendo? A un grupo de iglesias que están allí en la Asia Menor, en Éfeso, ¿no? Se supone que no era solamente dedicada a los Éfesos, porque según dicen los originales, no dice a Éfeso, sino a la Odisea, una región, que posiblemente entonces serían creyentes, grupo de creyentes en distintas casas, porque no había templos en ese momento dedicados, sino que las casas de los hermanos, de los creyentes, era el lugar donde se congregaban distintos grupos, las cuales eran iglesias. Entonces, a ellos, a todos se les llevaba esa carta. Entonces, eh, ¿cuál era el mensaje central que esta porción y al final de, de esta epístola, Pablo está tratando de impartir a sus hermanitos en la fe? ¿Saben cuál es? La firmeza, estar firmes.
¿En qué estar firmes? En la fe. Van a leer ustedes capítulo 6, versos 13, 14 y 15. Los tres versículos dice, estad firmes. ¿Eh? Es una de las cosas que cuesta en la vida del cristiano, la firmeza. ¿Y en qué se basa la firmeza? ¿En qué se basa? En fortalecernos. ¿Y cómo se fortalece el cristiano? Con la palabra de Dios. Fortaleceos en la fe. Y ahí lo viene a decir, fortaleceos en el Señor. No en tus convicciones, no en lo que vos crees, no en tus principios, no en tu carácter. No, eso es peligroso, porque eso es parte de la naturaleza humana caída. A veces tener principios personales que a veces nos están borrando los principios de la palabra de Dios. Entonces son más fuertes nuestros principios propios que lo que dice la Biblia. Por eso tenemos que estar, dice la palabra de Dios, debemos estar llenos de su palabra. Debemos estar empapados de su palabra para que nuestros principios estén acomodados a la palabra de Dios. ¿Qué dice Filipenses 4:13? ¿Fortalecido en quién? En el Señor. Nuestra fortaleza está en el Señor. Y aquí vuelve a repetirlo el apóstol. Fortaleceos en el Señor. Siempre, en todo momento. Pablo, escribiendo en su segunda epístola a Timoteo, le dice lo mismo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su palabra. Ustedes saben que esta carta de Efesios es lo que viene a ser el libro de Josué en el Antiguo Testamento. En la escuela dominical, la mayor estamos leyendo, meditando sobre Josué. En ambos lugares hay luchas. En ambas partes hay victorias, pero también hay derrotas. Hay luchas. A veces preguntamos, ¿cómo te va vos? Y acá estamos en la lucha. El creyente está siempre en la lucha. Ahora, esa lucha tenemos que saber nosotros que no es nuestra, porque ya hubo una lucha en la cual hubo una guerra en la cual el creyente ha sido victorioso. Se celebró esa guerra en la cruz. Por eso Pablo dice, soy victorioso, más que victorioso, en Cristo que me fortalece. O sea, Él ya tuvo la victoria. ¿Y cómo sabemos que tuvo la victoria en la cruz? Porque resucitó. O sea, la victoria consiste en que Él cargó el pecado, llevó el pecado por cada uno de nosotros y resucitó para nuestra justicia. O sea, la guerra está ganada. Pero no cabe duda que como pasó en la antigüedad cuando Josué entra a la tierra prometida, hubo que luchar. ¿Ya ellos tenían la tierra prometida? Sí. Ya estaban pisando el lugar que Dios le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, ya estaba. No tenían más que pisarlo, era de ellos. No tenían que hacer otra cosa más que caminar y tomarse de la mano del Señor para que esos enemigos sean quitados. Nosotros estamos en una Canaán celestial. Tenemos una figura. No es que nosotros tenemos que ganarnos el cielo, ya está ganado. Pero la lucha va a haber. No es que Israel tenía que ganar la Canaán, no, tenía que despojar a los enemigos. Y esa es la actitud y debe ser nuestra actitud. ¿Tenemos enemigos de qué tipo? Cananeos, eteos, jergueseos, jebuseos, amonitas, como era. No, tenemos enemigos más peligrosos, porque no se ven. Son los enemigos espirituales. Satanás, el príncipe de maldad, las huestes celestiales. Pero hay otro enemigo. Ese enemigo conoce nuestros puntos débiles. Y ese es el principio por el cual Pablo está diciendo fortaleceos en el Señor. Porque la debilidad del creyente hace que esos enemigos nos quiten el gozo,
nos quiten el testimonio, hagan que nosotros caigamos, no seamos de luz para otros. No nos va a quitar el cielo, no nos va a quitar la victoria que Cristo ya hizo, pero nos va a quitar el testimonio, el ministerio, lo va a opacar. Entonces no vamos a ser luces ni sal, como dijo el Señor que tenemos que ser. Entonces, ¿cómo lo vamos a fortalecer? Bueno, ahí hay un símil que Pablo hace de la armadura del soldado. Vamos a ver qué es esta armadura. La armadura del soldado implica fortalecerse para eliminar el pecado, para eliminar la naturaleza carnal, para producir esa santidad que necesitamos para testificar del Señor. ¿eh? Y por eso dice allí que hay seis, ¿cómo se llama? Partes, gracias, partes que tiene la armadura. Las tres primeras que el soldado tiene que tener, y él ve al soldado a lo mejor que le estaba haciendo la custodia a él, tres partes que son siempre la que tiene que vestir. Una de ellas es el cinto sobre los lomos, o sea, sobre las espaldas. Tenía un cinturón que abarcaba toda la parte dorsal y lo mantenía firme. Eso no se lo podía quitar. Era parte de la vestimenta. El otro era la coraza. ¿Qué viene a ser la coraza? La coraza es lo que hoy se le llama el chaleco antibala. ¿Es cierto? Todo lo que es el corazón y el pecho, la parte más, digamos, vulnerable que puede tocar al enemigo. Cubría todo el pecho. ¿Qué nos habla eso? De cubrir el corazón, de cuidar la santidad, que era lo principal. Después el otro es el calzado. El calzado. Ustedes saben que no va a andar con ojotas. Tenía un calzado bien firme. Cuando los obreros están en una obra, tienen que tener un calzado de seguridad bien firme. ¿Por qué? Porque es el lugar donde andan. Esas tres partes tienen que estar siempre puestas. Y el calzado, Pablo lo hace un símil de que es el Evangelio. O sea, donde vamos, debemos llevar la palabra de Dios, el Evangelio. Ahora, hay otras tres últimas. Bueno, las últimas tres la tenía que usar cuando había un caso de peligro. Pero las llevaba encima. No las tenía a un costado o las dejaba afuera. No, no, las tenía encima. A lo mejor las tenía ahí en la mano. Y uno de ellos es el escudo. Todos saben lo que es el escudo. ¿Vieron la policía cuando se pone ese escudo? Bueno, ahora es transparente, ¿no? Ese escudo antibala, antigolpe, transparente, se puede ver. Pero ellos tenían un escudo que iba desde la barbilla hasta los tobillos, para enfrentar al enemigo. Ese escudo se ponía cuando el enemigo tomaba la posición para atacarlo. Entonces, lo primero que hacía era el escudo. Ese escudo, según era metálico, pero al mismo tiempo dicen que tenía una parte de cuero muy gruesa, ¿no? Que resbalaban las flechas, hacían que las flechas no se quedaran, como que por eso tenía una forma semicircular, porque cubría toda la parte frontal y hacían que los dardos del enemigo pudieran ser allí amortiguados, un doble capa tenía. Así que ¿y quién es el enemigo? ¿Quién es el enemigo? Satanás. Tira los dardos, va a tirar los dardos. ¿Cuáles son los dardos de Satanás? Así que vos sos creyente y vas a ir todos los días a la iglesia. Pero escúchame, no seas fanático. Empieza a tirar esos dardos. Pero otra cosa también que tenía que tener el soldado era el yelmo. Por eso lo tenía que tener en la mano, a lo mejor no lo tenía permanente, pero cuando veía un caso de peligro, el yelmo es el casco que cubría la cabeza y parte del rostro. Entonces, hay que cuidar nuestros pensamientos, o sea que el enemigo sabe cuáles son nuestras debilidades y maneja nuestros pensamientos.
maneja nuestro proceso. El peor enemigo que tenemos nosotros somos nosotros mismos, porque nos dejamos vulnerar. No- Por eso el Señor dice que la palabra de Dios abunde en vuestros pensamientos. Si la palabra de Dios abunda en nuestros pensamientos, esos dardos no van a tener efecto. Y la otra cosa que el soldado tenía que tener siempre en su cinturón, ahí atadito, ¿cuál era? La espada. El único arma de ataque. La espada que es el símbolo de la palabra de Dios. Cuando el enemigo viene con algún mal pensamiento, o nosotros nos dejamos vencer por algún mal pensamiento o por alguna cosa que se nos presenta, tenemos que tener Por eso es importante, en la escuela dominical estamos diciendo la importancia de memorizar la palabra de Dios. Si memorizamos la palabra de Dios, cuando viene el ataque del enemigo, automáticamente el Espíritu Santo nos va a recordar la palabra de Dios para... ¿Cómo venció el Señor Jesús a Satanás en el desierto cuando lo tentaba? Con la palabra de Dios. ¿Mm? Escrito está, decía, escrito está a todas las insinuaciones de Satanás. O sea, cuando Satanás nos insinúa algo, y dice, y estad preparados para dice el versículo 13 al final, preparados en el día malo. Pregunto, ¿cuál es el día malo? Todo el día malo. Desde que la Caín, que Abel cayó, perdón, Adán cayó hasta ahora, el día es malo. Todos los días. ¿Por qué? Porque cuando pensamos que ya no tenemos lucha, que ya vencimos, que ya estamos, no creamos que estamos falto de observación. Satanás siempre nos observa. Y cuando estamos descuidados, estamos tranquilos, ahí nos ataca. O sea, el día malo es el día del mundo, es este día, es un día que tiene las 24 horas. Estar preparados para el día malo. Desde la caída del pecado hasta hoy sigue el día malo. ¿Saben cuándo va a llegar el fin de este día malo? Cuando regrese Cristo. Ahí va a terminar el día malo. Así que, y entonces, la advertencia y el mandamiento, no es la sugerencia. El mandamiento de la palabra de Dios a través de Pablo por el Espíritu Santo es: estad pues firmes. Tres veces, versos 13, 14 y 15. Estad pues firmes. ¿eh? Tres veces para exhortar a la firmeza. Así que, pero Satanás va a tratar de una cosa, que desconfiemos de Dios. Y la otra, al mismo tiempo, que confiemos en nuestra astucia y que confiemos en nuestra sagacidad. ¿Para qué? Para que no obedezcamos la palabra de Dios. Para eso, confundirnos. Si estamos sin el escudo, si estamos sin el yelmo, tenemos la espada descuidada, oxidada y envainada cuando viene la prueba, entonces ¿qué va a venir? Va a venir la caída, porque no vamos a estar preparados. Así que esto va a producir ¿qué? Un estorbo en nuestro ministerio, en nuestro servicio que Dios nos ha dado y en la responsabilidad. Así que el propósito de Satanás, ¿cuál es? Paralizarnos. Es que tengamos miedo o que nos confiemos y pensemos que no tenemos necesidad porque ya somos fuertes. Pablo dice, cuando soy fuerte, entonces soy débil. Cuando me siento débil, entonces ahí soy fuerte. ¿Por qué? Porque en la debilidad uno busca al Señor. Por eso dice Pablo acá con mucha vehemencia al terminar, dice, orad, verso 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando. Son dos cosas, ¿eh? Orar y velar. ¿eh? Velando. Así que, y también pide algo, que oren por él. Así que si Pablo pide que oren por él, ¿cuánto más nosotros tenemos necesidad? Así que hermanos, preparémonos porque el día sigue malo y esto no se va a acabar. La lucha continúa.
que Dios nos dé fortaleza, nos dé sabiduría para que nos fortalezcamos en su persona. Porque al final esa estructura que Pablo está hablando del soldado, toda de arriba abajo, es una analogía de la persona de Cristo. Porque Pablo en otra oportunidad dice, revestíos de Jesucristo. Revestido, es una vestimenta, revestirnos de Jesucristo. Que el Señor pues nos ayude. Bueno, pasamos a la oración ya, ¿no?